Que el Señor nos bendiga una vez más, queridos hermanos y amigos. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Iniciamos nuevamente la transmisión de Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Una vez más aquí en acción para darle a Dios el honor, la gloria, la alabanza y la adoración por todas las cosas que ha hecho en nosotros. Realmente Dios no nos ha dejado, no nos ha desamparado, nunca nos ha faltado. Al contrario, muchas veces nosotros somos infieles a Él, muchas veces nosotros flaqueamos, nos debilitamos, pero el gran poder de Dios está en acción y a la disposición de todo aquel que le busca, de todo aquel que cree, de todo aquel que lo anhela con toda pasión y con todo fervor. Bendiciones, bienvenidos a esta transmisión. Adelante con Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos, todos los que escuchan y ven esta transmisión, a donde quiera que se encuentren, reciban un saludo muy cordial, reciban un abrazo a la distancia y que cada uno de ustedes, tanto como nosotros, podamos crecer y crecer cada día, crecer en nuestro interior para con Dios, pues esa es la meta de todo hijo de Dios. Vamos entonces a invitarles a que ustedes se acomoden en su lugar y que Dios nos ayude a que pongamos todo nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma en la palabra. Los pasajes bíblicos usted los puede buscar, puede tener su Biblia a mano o anotar los pasajes y luego buscarlos. Pues aquí lo que enseña es la palabra. Aquí el que nos adiestra es la palabra. Es la palabra que cada día nos alimenta para que crezcamos en Él. Bien, vamos entonces a invitarles a un momento de oración para iniciar esta transmisión. Oremos a Dios con todo nuestro corazón. Venimos ante ti, querido Dios, ahora, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, con un corazón muy agradecidos contigo, con un corazón, Señor, en los cuales hay alabanza y adoración para ti, pues nuestro corazón, Señor, es sano y es muy bendito cuando en él hay alabanza y adoración a ti. Señor, tú mereces toda gloria, tú mereces toda alabanza, tú mereces toda adoración, Señor, que tu pueblo, que tus hijos, Padre, elevamos a ti. Señor, recibe nuestra gratitud, recibe nuestra alabanza, recibe, Señor, nuestra adoración, recibe el honor y la gloria, Padre, por todas tus misericordias, por todas tus bondades. Padre, pedimos ahora que tomes intervención en la vida de cada uno de los hermanos y todos, Señor, cuando están, Señor, escuchando esta transmisión. Te pedimos una bendición especial por cada uno de ellos. Que tu presencia, Señor, descienda ahora a cada uno, a cada corazón, a cada vida, Señor, en donde estén, Padre, cualquiera que sea su situación, que tu palabra les traiga la respuesta ahora, Señor. Cualquiera que sean las situaciones que estén pasando, sus momentos, Padre, difíciles o alegres, o lo que esté pasando, Señor, que estos corazones, Padre, seamos agradecidos, Padre, contigo. Trae, Señor, tu presencia, trae la respuesta, Señor, a lo que cada uno, Padre, está buscando en ti. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos entonces a principiar la transmisión de esta noche. Gracias a Dios porque nos tiene. Gracias a Dios, hermano y hermana, porque podemos pensar que de todas las cosas que han pasado, la mano de Jehová no nos ha desamparado. La mano de Jehová nos ha guardado y podemos decir, como dice la palabra, hasta aquí la mano de Jehová nos ha guardado. Así es que es algo tan maravilloso y tan especial en los cuales nosotros valoramos mucho, valoramos con todo nuestro corazón el amor de Dios. Bien, y esta noche tenemos
el tema para la enseñanza de la palabra acerca del gozo. El gozo del Señor que es, vea usted, es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es vida, la vida de Dios en nosotros. El tema que tenemos, el gozo, es fruto del Espíritu Santo. Podemos pensar entonces ahora lo que dice la palabra del Señor acerca del gozo. Vamos a ver una definición del gozo que dice el diccionario acerca del gozo. El diccionario dice de la siguiente manera, en su definición, el gozo es una emoción intensa. Es una emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho. Alegría intensa. Esa es la definición que dice nuestro diccionario de la lengua española acerca del gozo. Entonces el gozo es una emoción intensa y placentera causada, por algo que nos da mucho gusto, por algo que nos da mucha alegría. Pero cuando nosotros podemos pensar en el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Porque pueden haber gozos temporales, gozos pasajeros, y que nosotros no nos confundamos con el gozo ni con la felicidad. Porque la felicidad es algo que nos rodea, algo externo. Pero el gozo, que es fruto del Espíritu Santo, es algo interno, algo que permanece, pues está en lo interior de nuestros corazones. Podemos pensar entonces que muchas personas buscan gozo, muchas personas anhelan tener gozo y quizás por algún momento, por algún instante pueden tener gozo, pero es un gozo transitorio, un gozo pasajero. La palabra del Señor nos enseña que el gozo del malo es pasajero. El impío, el que no teme a Dios, el que anda sin Dios, el que camina sin Dios, sino que Él es su mismo Dios, su ego es su mismo Dios, las cosas de este mundo son su Dios, su gozo no permanece, su gozo es temporal. La palabra del Señor nos dice que ese gozo no permanece. El Salmo número 37, el versículo 1 y versículo 2 nos enseña acerca del malo. Dice de la siguiente manera, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Entonces, el creyente quizá le nace la envidia de ver al malo prosperar, el malo como que tiene más bendiciones, como que tiene más ventajas, como que lo que hace le prospera, le funciona y como que permanece en alegría y en gozo. Pero el Señor dice a sus hijos, que no te cause enojo, que no te cause amarguras, no te impacientes, porque ellos son malos. ¿Malos por qué? Porque decidieron no tomar a Dios en cuenta en su vida, en sus empresas. Mire, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque vea, ellos, mire cómo dice, como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Entonces su alegría, su prosperidad es pasajero. Y no porque Dios aborrezca la prosperidad, no porque Dios aborrezca que les vaya bien. Dios es un Dios muy bueno, pero cuando la bendición y la prosperidad vienen a consecuencia de poner a Dios en el primer lugar y de su trabajo arduo y su trabajo honrado, mire, Dios ama esa bendición, Dios ama esa prosperidad, pero la prosperidad del malo, que se jacta y que humilla a los demás y menosprecia a los demás, ese gozo es temporal, ese gozo es pasajero.
El Salmo número 37 y en el versículo 10 nos sigue diciendo, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. ¿Cuánto le duró entonces su gozo? Fue momentáneo. Entonces de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará ahí, porque su gozo fue temporal, fue transitorio. Su gozo no es el gozo legítimo, no es el gozo permanente que viene de Dios, sino que es una alegría y un gozo por ver sus empresas, mire, así que con victoria, con éxito, que es solo para el momento. Entonces esa clase de gozo, realmente los creyentes no debemos de perseguir, sino que la clase de gozo es el gozo que da vida, pero la vida espiritual. Cristo, el Cristo vivo en acción en nosotros a través del Espíritu Santo. En el libro de Job, en el capítulo 20, versículo 4 a versículo 6, nos sigue enseñando la palabra acerca del gozo temporal. Dice de la siguiente manera, Job 24, ¿no sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío, mire, por un momento. Versículo 6, aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare las nubes. ¿Ve? Es temporal, es momentáneo ese gozo. Lamentable. Qué lamentable. Podemos darnos cuenta que es una gran lamentación acerca de confiarnos en estas clases de alegrías y placeres que nos da las cosas terrenales, pues son solamente momentáneas. Cuando habla la palabra del Señor acerca del impío, acerca de aquel que ha dado la espalda a Dios, ha dejado de un lado la vida de Dios en su vida, en todas sus empresas, su gozo se terminará en cualquier momento. Y no es que los creyentes nos alegremos por eso, sino más bien qué bueno es observar la palabra para no confiar y para no caer nosotros también en esa situación, en confiarnos que nuestro gozo y nuestro placer, vea, confiar en ellos cuando no es del que produce el fruto del Espíritu Santo, esto se terminará en cualquier momento. Mas la palabra del Señor nos enseña acerca del verdadero gozo que debería de existir. La verdadera alegría es todo lo que concierne al reino de Dios, es todo lo que concierne, vean, a la vida de Dios, a la vida de Él morando en nuestros corazones. Uno de los primeros gozos que los creyentes en Cristo Jesús, que todo ser humano debería de tener, es acerca de la salvación. Nos dice la palabra del Señor en el Salmo número 51 y versículo 12, acerca de la salvación. En este salmo, el rey David dice de esta manera en su oración, esta es una oración del rey David, vuélveme el gozo de tu salvación. Vean, o sea que la salvación es gozo y un espíritu noble me sustente. Entonces, para los hijos de Dios, para los creyentes en Jesús, el primero y más grande del gozo que debe haber en nuestro corazón es que tenemos salvación, perdón de pecados y la vida eterna con Cristo. Ese es el gozo más grande. Por ahora es como que no se viera
que esta clase de gozo fuera muy importante, como que esta clase de gozo, ¿verdad?, fuera tan urgente que nos ocupe el número 1 en el corazón por ahora. Pero la palabra del Señor nos enseña que es por la fe que nosotros debemos de creer y esperar todo lo que nos espera con Cristo Jesús. Como nos enseña la palabra del Señor acerca de los héroes de la fe, que todas las cosas que ellos creyeron, mire, no las vieron. Muchos de ellos no vieron lo que creyeron ni las recibieron, pero le creyeron a Dios. Y por creerle a Dios, también ellos hicieron grandes cosas, grandes proezas, servicio al Señor por la fe. Y muchas veces ellos no vieron todo lo que creyeron, pero se fueron con mucho gozo y saludando de lejos la promesa que Dios ha otorgado a todos los creyentes en Jesús. Entonces vemos acerca del primer gozo que debe dar al creyente, es acerca de la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna que tenemos en Jesús. Jesucristo es nuestro ejemplo de gozo. Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Vemos el ejemplo del gozo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dice Hebreos dice de Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra, del trono de Dios. Veamos, ¿qué es lo que el Señor le produjo el poder soportar todo eso? Vean, es nuestro ejemplo. Entonces nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe, el cual, vea usted, por el gozo, delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Qué es lo que al Señor le produjo gozo? ¿Qué es lo que a Él le dio tanta alegría para tomar este sacrificio que realizó para toda la humanidad? Ese gozo, que estaba puesto delante de Él, ese gozo es por su grande amor con que nos amó y nos veía a todos. Vea, amados hermanos, Él nos veía a todos, apartados de Él, lejos de Dios, sin fe, sin esperanza. Ahí sí que botados en nuestros delitos y pecados. Él vio todo eso. Y todo eso Él, que estaba delante de Él, una humanidad descarriada, una humanidad ajeno a la vida de Dios, una humanidad ignorante del gran amor de Dios. Entonces Dios, Jesucristo vio todo esto y todo eso que estaba delante de Él y la orden del Padre Celestial de que había que pagar por el pecado del mundo. Entonces el gozo, yo me imagino que el gozo que el Señor le produjo es levantarnos, limpiarnos, mirarnos, cuando nadie daba nada por nosotros. Como dice en el libro de Ezequiel 16, tú estabas tirado en tu sangre y nadie te vio. Y yo pasé junto a ti y yo te vi, te levanté, te limpié, te di vida, te puse adornos, te vestí, te calcé. Vea todo lo que Dios hizo. Entonces el Señor tenía ese gran gozo en su corazón de darnos a nosotros un nuevo destino, de darnos a nosotros, un giro completo a nuestro destino, porque nuestro destino eran las tinieblas, nuestro destino era
ahí sí que la perdición, separados de Dios, eso era nuestro destino sin Dios. Pero a Él le produjo gozo el vernos salvos, libres. Mire, el vernos a nosotros como a hijos adoptados por medio de su sangre preciosa. Mire lo que dice Ezequiel 16, te atavié, dice el versículo 11, con adornos y puse brazaletes en tus brazos, collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Y así el Señor sigue describiendo su grande amor. ¿Acaso el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, el Señor Jesús, no pudo ver todo esto y ese gran gozo de su gran amor? Mire ese gozo. Eso no es un gozo cualquiera. Eso no es una emoción temporal y pasajera. Es una decisión firme y decidida con que Él nos amó a nosotros. Entonces nos dice la palabra, que nosotros entonces miremos a Jesús, pongamos los ojos en Él, el autor y consumador de la fe. Mire, su fe en que nos iba a salvar, nos iba a limpiar, su fe de que nosotros íbamos a ser diferentes. Por ese Él tuvo el gran gozo. Y por lo mismo, mire, Él menospreció su vida, sufrió la cruz, sufrió el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios en grande victoria. Por eso dice en Filipenses que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, en cuyo nombre se dobla toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, confiese con su boca que Jesucristo es el Señor y que Dios Padre le resucitó de los muertos al tercer día. Aleluya. Entonces, ¿cómo no nos va a producir a nosotros grande gozo? La salvación, el amor de Jesucristo. Mire, el amor del Padre, el amor de Jesucristo, la guianza del Espíritu Santo es motivo de gran gozo. Podemos ver entonces que Jesús es nuestro ejemplo de gozo, pero hay que mirar más allá. Tenemos que tener la visión de Dios para poder mantener el gozo. Él mantuvo el gozo en medio de las batallas, en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio de las aflicciones, en medio de la vergüenza con que pasó por nuestros pecados. Mire, la fe de vernos a nosotros salvos y libres y que un día vamos a estar con Él por la eternidad. ¡Qué gozo! Bien, esto nos enseña mucho, a mí me enseña mucho. Me enseña mucho acerca de mantener el gozo y la alegría aún en medio de las situaciones adversas. Esto no lo podemos obtener por desearlo, nada más por emociones, pues nos puede durar un solo momento, sino que es fruto del Espíritu Santo, escrito en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas y versículo 22, nos habla acerca, mire, del gozo. Dice de la siguiente manera, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, mire, y ahí de vecinos tiene la paciencia, paz, y luego la paciencia, benignidad, bondad, fe. Todo esto es un fruto del Espíritu Santo, cada uno de ellos. Entonces el gozo es fruto del Espíritu Santo. El gozo es una acción del Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Es producido por el Espíritu Santo y se desarrolla. Hay que desarrollarlo. Y solo el poder de Dios, solo el poder del Espíritu Santo nos ayuda a desarrollarlo. Y la mejor manera de practicarlo es en los momentos de persecución,
en los momentos difíciles, en los momentos cuando las cosas no resultan como hubiésemos querido, como hubiésemos deseado, sino que las cosas como que nos llevaran la contraria en la vida. Entonces, momento de pedirle a Dios que nos ayude a desarrollar el fruto del gozo. Ese gozo que da fuerza, ese gozo que da fortaleza, ese gozo que da una alegría profunda, una alegría que no depende de las cosas que nos rodean. El gozo entonces que solamente da Dios, ese gozo nos fortalece, ese gozo nos da fuerza, porque así dice la palabra, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Podemos nosotros, queridos hermanos y amigos, nuestros pensamientos se vayan para allá, a donde los siervos de Dios, de la Biblia, atravesaron diferentes situaciones. Como seres humanos, muchos de ellos perdieron el gozo. Como seres humanos, muchos de nosotros también perdemos el gozo. Ellos perdieron el gozo por momentos, pero luego los que reflexionaron y se aferraron al Señor, agarraron fuerzas de Él y continuaron sus caminos, continuaron su proyecto del reino de Dios, continuaron su caminar con Dios sin desmayar, pues el gozo les produjo la fuerza de Dios. Podemos pensar en los discípulos, en los apóstoles, acerca de que cómo pudieron vencer ellos en medio de la persecución, en medio de los azotes. Porque vea usted, querido hermano y amigo, el enemigo de Dios, Satanás, tienta a los hijos de Dios. Y en medio de esto que los tienta, es que los provoca para que pierdan el gozo, para que pierdan, mire, las fuerzas. Los discípulos fueron azotados, ellos fueron golpeados, vituperados, calumniados, humillados. ¿Para qué? El diablo es tentador. Para que perdieran el gozo, para que entraran en amarguras y perdieran la fortaleza y perdieran la fuerza. ¿Para qué? Para que el plan de Dios, que Dios había diseñado para ellos como grandes hombres de Dios de la época primitiva de la iglesia de Cristo, se estancara. Se estancara y dejaran de seguir predicando la palabra. Y si la seguían predicando, quizás podían entrar en amarguras. Porque lo contrario del gozo es la amargura. Y cuando la gente entra en amargura, su servicio ya no tiene valor. Su servicio ya no tiene importancia. Vamos a ver un pasaje más adelante de eso. Pero en este momento veamos cómo el enemigo tentó a los apóstoles, a los siervos, a todos los cristianos, no solo de la época primitiva de la iglesia de Cristo, sino hoy en día. Hoy en día el enemigo provoca que los cristianos entren en amarguras, provoca que pierdan el gozo de servir a Cristo y se les convierta como en una carga, se les convierta como en una decepción, en una frustración. El enemigo tienta, pero vemos la grande victoria que los siervos de Dios de esa época, ellos la obtuvieron a través del gozo. ¿Y cómo podemos entrar en gozo? ¿Qué podemos hacer si no es fácil? Si es difícil, recordemos que es fruto del Espíritu Santo. En la carne jamás vamos a tener este fruto. Si entramos en la carne cuando hay problemas, seguramente vamos a entrar en amarguras. Pero si nosotros recordamos que el Espíritu de Dios nos da gozo y nos da fuerza, lo que podemos hacer es
decidir, como hicieron los apóstoles, alabar a Dios, adorar a Dios en medio de esas situaciones en las cuales otros se hubieran amargado, pero ellos decidieron alabar, adorar a Dios. Vemos entonces, queridos hermanos y amigos, que alabar y adorar a Dios da gozo, cambia la atmósfera de nuestro interior y dejamos a Dios las situaciones difíciles. Yo pienso que muchos cristianos han comprobado esto, muchos cristianos de este tiempo. Yo tuve una experiencia en una época, porque los siervos de Dios y los cristianos siempre pasamos persecución, pasamos sinsabores y tribulaciones, y por decir algo, a inicios de nuestro ministerio en la iglesia, yo sufrí muchas calumnias, situaciones en las cuales los enemigos de Dios, enemigos de la iglesia de Cristo, tratan de degradar a los cristianos, a los creyentes, inventándose calumnias. Pero como dijo Jesús, que cuando hagan esas cosas, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los que fueron antes de vosotros. Cuando ellos, todo lo que digan contra nosotros sea mentira. Entonces, yo sí fui tentada a reaccionar en la carne. Y reaccionaba en la carne y por dentro me enojaba. Y yo me hacía la pregunta, ¿pero de dónde sacaron todas esas cosas? ¿Pero de dónde sacaron todas esas atrocidades que dicen contra mí? ¿De dónde? Y al hacerme yo esas preguntas, pues ni modo. Quería tener una respuesta en la carne. ¿Y la carne qué respuesta me iba a dar? Nosotros sabemos, son amarguras, enojos, tratando de defenderse, cosa que sería un combustible para el maligno. Pero gracias sean dadas a Dios por la guianza de su gran poder a través del Espíritu Santo. Tomé la decisión de decir, ¿para qué me voy a preocupar si no es cierto? ¿Para qué yo me voy a afligir si es unas calumnias? Y lo más importante es que mi Dios es el que sabe todas las cosas. Y eso me es suficiente. Y eso me da mucha alegría y me da mucho gozo. Dolor y tristeza fuera si fuera cierto. Pero esto me da gozo y me da alegría. Y decidí ser alegre. Decidí tomar gozo cada vez. Y yo me ponía a orar y a clamar diciendo, yo los bendigo, Señor. Sean benditos y te conozcan un día y dejen de ser instrumento del mal y sean instrumento tuyo. Cree, amados hermanos y amigos, que cuando yo tomé esa actitud, el Señor hizo descender su gozo en mi corazón. Y por más que escuchara yo tantas cosas negativas y tantas calumnias en contra de mi vida a causa de la obra de Dios, vea, se callaron. Como que alguien les hubiera puesto un alto. Y yo experimenté eso, que cuando nosotros nos molestamos, nos enojamos y nos amargamos por las calumnias, es prácticamente el enemigo cumple su cometido en amargarnos. Pero cuando alabamos y adoramos a Dios y procuramos la oportunidad de desarrollar el fruto del gozo, que es del Espíritu Santo, hay algo que pasa en el ambiente espiritual. No sé qué es, pero sucede algo en el ambiente espiritual y algo muy poderoso, que es la gloria de Dios, el poder del Espíritu Santo, obra en los cuales el enemigo se queda sin armas en contra de nosotros. En pocas palabras, si nosotros nos amargamos por las cosas negativas que nos rodean, entonces el enemigo logra su cometido. Pero si nosotros decidimos perdonar y desarrollar el gozo que es fruto del Espíritu Santo, desarmamos al enemigo, pero
rápidamente. Yo lo pude experimentar. El enemigo es desarmado. Algo pasa en la atmósfera espiritual que ya no continúa y se calla. Entonces, el fruto del Espíritu Santo, uno de los frutos que es gozo, es un arma poderosa. Un arma que no, ahí sí que nosotros no podemos dejar de un lado, sino que es tan poderoso. ¿Para qué? Para sanarnos, para liberarnos. Que nuestro gozo no dependa de las cosas que nos rodean. Que nuestro gozo no dependa de las demás personas. No dependa de los que están cerca nuestro. Que nuestro gozo no dependa de las cosas que hacen o las cosas que no hacen o las cosas que dejan de hacer, sino que nuestro gozo es un arma poderosa en contra de la amargura. Es un arma poderosa que acelera la respuesta de nuestras oraciones. Vea lo que sucedió con los apóstoles cuando ellos decidieron alabar y adorar a Dios, cuando estaban encarcelados, dice la palabra, que eran azotados, eran vituperados, y los guardias escuchaban las voces de ellos cantando alabanzas, dice la palabra, himnos y cánticos espirituales a medianoche. Allá Pablo, Silas, Bernabé, quizás heridos, quizás sus espaldas sangrantes de los azotes que les daban, impulsados por el enemigo de Dios, para que ellos perdieran el gozo, la alegría. Pero ellos decidieron alabar a Dios, y para ellos el gozo, la alegría, la alabanza a Dios fue una llave que los sacó de la cárcel. La palabra del Señor nos enseña que en ese momento, mire, tembló la cárcel, hubo un terremoto, se apagaron las luces y vea usted que el carcelero se asustó en gran manera, que quería quitarse la vida, porque entonces, en aquel entonces, con su vida tenían que pagar, ¿verdad? Los carceleros si un preso se le iba. Por eso prefería quitarse la vida, pensando que los presos se le habían ido. Pero Pablo a gran voz le dice, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Mire esa gran llave del gozo, de la alegría, de la alabanza a Dios, en medio de la provocación, para que nos amarguemos, para que nos sintamos víctimas, para que nos sintamos, mire, como los únicos que estamos siendo muy maltratados, cuando sabemos que el enemigo de Dios, lo inverso del gozo es la amargura, es el enojo, quiere que nosotros caigamos en eso para quitarnos las armas espirituales. Pero nosotros, queridos hermanos, estamos para desarmar al enemigo con la llave del gozo, con la llave de la alegría, esa llave que Dios nos ha dado a través del glorioso Espíritu Santo, para que nosotros venzamos en todo momento, en todo tiempo. Nosotros vemos que mientras estamos en esta tierra, tendemos a perder el gozo, tendemos a perder la alegría. Hay momentos de llorar, hay momentos de tristeza y momentos de dolor, y el Señor no nos prohíbe llorar. Nosotros podemos llorar porque lloramos delante de Dios, poniendo a Él nuestras cargas. Nosotros fuimos hechos con emociones, y el llanto es una emoción que el Señor nos ha concedido como para que nuestra alma se desahogue. Mire, pero se desahogue delante de Dios con lágrimas, hablando con Él a través de la oración. Los discípulos del Señor se entristecieron muchas veces, y en una de esas el Señor les enseña en el libro en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 20 a 22, cuando el Señor estaba como despidiéndose de ellos, porque la hora iba llegando
de que el Señor iba a ser crucificado y les iba entregando las últimas recomendaciones. Dice de la siguiente manera, San Juan 16:20, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Mire, el mundo se alegrará, bien, cuando el cristiano llora, cuando el cristiano se lamenta, cuando el cristiano, ¿verdad?, pasa situaciones adversas, porque dicen, ¿y dónde está su Dios? Y aquí, mire. Entonces Jesús le dice, el mundo se va a alegrar. Mire, luego sigue diciendo el Señor Jesús a ellos, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. Yo no le puedo ver, hermano, pero quisiera decirle, ¿puede usted sonreír? ¿Puede usted estar alegre por lo que el Señor dice a sus discípulos de aquel entonces, sus discípulos de todos los tiempos, sus discípulos que somos nosotros hoy? Con toda certeza dice, Él no dice posiblemente van a tener el gozo, tengan paciencia y de repente van a alcanzar el gozo. No, el Señor les asegura con certeza y les dice que aunque el mundo se alegre por el llanto, por el dolor y la tristeza de las batallas y las pruebas y cuantas cosas pasamos aún en esta tierra, como creyentes en Jesús, no estamos exonerados de todas las vicisitudes que se pasan en este mundo. Pero el Señor dice con toda certeza, vea, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá. ¿Cómo será? Se convertirá. Esa es la certeza. ¿Podemos creerlo, amados hermanos? Se convertirá en gozo. Ahora pone un ejemplo. Veamos el ejemplo en el versículo 21. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Creo que todas las madres sabemos esta emoción. Aún con lágrimas, ¿verdad, hermanas? Aún con lágrimas y el cuerpo todo zarandeado, pero con la gran sonrisa de abrazar a ese ser maravilloso que Dios pone en nuestra mano. El Señor pone este ejemplo, que así será para todos los que le creemos al Señor, así será para todos los hijos de Dios. Que ahora no, hay momentos duros y difíciles, momentos de tristeza, momentos de dolor, pero que no nos olvidemos, la llave es el gozo. Ese es y eso es el fruto del Espíritu Santo. Pero en aquel día, vea usted, como le dijo a sus discípulos, que vuestra tristeza se convertirá, vea, en gozo. Así como la mujer, su tristeza, su dolor, se le convirtió en gozo y ya ni se acuerda más del dolor. Así entonces sus hijos, nunca más nos recordaremos del dolor, de las aflicciones, cuando estemos con Cristo. Y la gran promesa es que le veremos cara a cara, tal como Él es. Amados hermanos, ¿usted está pasando tribulación? ¿Usted está atravesando enfermedades? ¿Usted está siendo sometido a pruebas? Amable amigo, quizás usted está su corazón enlutado por un ser querido que se ha ido en esta pandemia. Quizás usted siente que no encuentra el camino, que su mundo se desmoronó y ya no hay salida y que no sabe cuánto va a durar su luto. Recuerde, Dios le ama y Dios quiere cambiar su tristeza y su luto en gozo. Usted tiene razón.
Todos tenemos razón a entrar en luto cuando un ser querido parte. Es normal que nuestro corazón se enlutezca. Es normal que quede el vacío de un ser querido. Pero hay algo tan maravilloso, algo sobrenatural, que solo el poder del Espíritu Santo, accionando en nuestros corazones, puede fortalecernos, puede darnos esa fuerza interior, porque esa fuerza interior no es humano, no es terrenal, no es normal. Esa fuerza interior es sobrenatural y es a través del glorioso Espíritu Santo. El Señor le da fuerzas, reciba fuerzas del Señor. Reciba fortaleza del Señor, hermano y hermana. Agárrese de Dios. Procure adorarle, procure alabarle, procure tener ese gozo que solo Él da. Y va a ver que el Señor se va a glorificar. En el ambiente espiritual hay movimiento. Dios se mueve en los ambientes espirituales, nosotros no lo vemos, pero Él se está moviendo y usted va a tener ese gran gozo, esa gran paz, esa presencia de Dios que sobrepasa a todo pensamiento humano, sobrepasa toda lógica humana, sobrepasa a toda comprensión normal. Santiago, el apóstol Santiago en el capítulo 1 y versículo 2 nos habla acerca de los hermanos que están atravesando pruebas. Dice de la siguiente manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Veamos. El apóstol Santiago acá dice a los hermanos que estaban atravesando batallas y pruebas en esa época. ¿Qué estaban atravesando los hermanos de esa época cuando el apóstol Santiago escribió esta carta? Grande persecución. Persecución por su fe en Jesucristo. Pérdidas materiales. Dispersión de las familias. Tuvieron que huir a otro estado, a otro pueblo, a otro lugar por la persecución. La palabra de Dios, el Santo Evangelio, la iglesia de Cristo, en todos los tiempos ha sido perseguida. Usa a humanos, usa incluso gobernantes, usa autoridades para querer aplastar la fe del Hijo de Dios, de la hija de Dios. Eso es a través de todos los tiempos. Por eso Jesús dijo, si con el árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán con el árbol seco? El árbol verde es Jesucristo, el seco somos nosotros. Vemos la gran persecución que ellos tenían por su fe. El enemigo insta la persecución para que los creyentes renunciemos a nuestra fe en Jesús. Pero aquí el apóstol le dice a los creyentes que estaban atravesando estas pruebas: hermanos míos, tened por sumo gozo. Esa palabra sumo no significa solamente por decir, mire, usted tenga gozo, confórmese. No. Esta palabra sumo gozo tiene una gran importancia. Esta palabra sumo quiere decir no un medio gozo, no un gozo disimulado, no un gozo falso, no una sonrisa falsa, sino que sumo quiere decir extremo gozo. Mire, un gozo profundo, un gozo que pesa de veras, pero no pesa como una carga, sino una gran alegría. Entonces, tened por un sumo gozo cuando os halléis en muchas, no solo en una, en diversas pruebas. Jesús entonces es nuestro ejemplo en el libro de Hebreos, lo que enseñó a sus discípulos en el Evangelio según San Juan, lo que enseña ahora el apóstol Santiago, que tengamos
por ese gozo permanente que el Señor da. Muy bien, ¿qué más produce el gozo? Tenemos muchos pasajes de la Biblia que nos enseñan acerca de lo grandioso que es agenciarnos y desarrollar ese fruto del Espíritu Santo. Nos dice así la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 17 y versículo 22. Miren, en este pasaje nos da una gran enseñanza. ¿Queremos ser sanos? Veamos lo que el Señor dice. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Aleluya. Aquí está el remedio. Aquí está la medicina para las sanidades. Y vea usted, una sanidad integral. Mire, ¿qué sanidad? Habla aquí que el corazón, ¿qué compone el corazón? El corazón compone el alma. Mire, entonces podemos quizá parafrasear esta palabra. Un alma alegre, vea, constituye un buen remedio. Mas el espíritu, está hablando del espíritu. Ya vimos el alma, ahora el espíritu. Mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón compone el alma. El espíritu es el espíritu que Dios nos ha dado a todos los seres humanos. Los huesos es el cuerpo. Podemos ver entonces la sanidad o la enfermedad del alma, del espíritu y del cuerpo cuando hay tristeza, cuando no hay gozo, cuando no está el fruto del Espíritu Santo, el gozo. Mire, entonces trae enfermedades. Las amarguras son terribles y las amarguras conllevan enfermedades. Enfermedades, como dijimos, del alma, del cuerpo y del espíritu. Y no solamente trae enfermedades, sino que la amargura es contagiosa. Contagia a los que están cerca. Y la amargura no se queda ahí, sino va creciendo y va creciendo. Y si el alma o la persona que no tiene a Dios, que no tiene la palabra, que no tiene guianza de la luz que es Dios a través de su palabra, ahí es donde acuden al suicidio. Acuden a fuentes equivocadas y lastimosamente no van a encontrar ese gozo permanente, gozo pero del bueno que el que Dios da. Ese gozo entonces trae sanidad de los huesos, sana el espíritu, sana el corazón, mas en Proverbios nos dicen lo contrario. El corazón, en Proverbios nos enseña las dos cosas. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Así es que la medicina está en el gozo de la vida que Dios da en nuestro corazón. Cuando nosotros decimos que vemos a creyentes que están así como marchitados, como fríos en la vida cristiana, desanimados en la vida cristiana, amargados, cristianos en los cuales ora y Dios no le da la respuesta, terminan decayendo su fe, terminan apostatando y renunciando a su fe. Y lastimosamente muchos, después de saber la luz de Dios, se van a buscar caminos equivocados donde no van a encontrar nunca la respuesta a la necesidad del alma, a la necesidad del espíritu. Perdieron el gozo, perdieron la alegría. Mire, ya no les interesa la salvación de su alma, ya no valoran la salvación de su alma. Entonces
Vea usted, hermano y hermana, que esta situación podemos pensar que la vida de Dios ya no está en ellos. Ahí podemos pensar que se convierten en muertos espirituales, sin la vida de Dios. Mire, poco a poco van durmiendo en la fe, se duermen, se enfrían, duermen en la fe y luego espiritualmente van muriendo. Mas el Señor es el que da vida. Puede que el cuerpo esté enfermo, puede que Dios esté permitiendo una enfermedad. Muchas veces Dios permite las enfermedades, Dios no las manda, las permite para llamar la atención a sus hijos cuando nos estamos portando mal. No siempre es así. Dios, como buen padre, tiene miles de formas y maneras cómo educar a sus hijos que nos hemos entregado a Él. Pero aunque nosotros estemos pasando situaciones difíciles, enfermedades y dolencias, pruebas, como dice Santiago, podemos permanecer en gozo, podemos permanecer en esa fuerza, en esa fortaleza. Y es admirable, porque es la vida de Dios, la vida espiritual, esa vida que nos mantiene vivos. Vemos entonces acerca de esto. Dios ama que estemos gozosos y que estemos alegres. Para todos los hermanos, mire, sirvamos a Dios y sirvámosle con alegría y sirvámosle con mucho gozo, porque eso vale delante de Dios. El Señor le dice al pueblo de Israel acerca de su comportamiento negativo en cuanto al servicio. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 47, dice de la siguiente manera: por cuanto no me serviste, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. ¿Qué abundancia de todas las cosas? El Señor le habla a Israel, a un pueblo que no es ajeno a nosotros, hoy a la iglesia de Cristo, que también le damos muchos dolores de cabeza a nuestro Señor. Todas las cosas, es que Dios los bendijo, Dios los hizo prosperar, Dios estuvo al tanto de ellos, y aún así se olvidaban de Dios, le daban la espalda al Señor y fueron murmuradores contra Dios. Y en medio de eso, mire, no sirvieron a Dios algunos. Otros pues son gran ejemplo para nosotros. Nos inspiran, ahí sí que nos inspiran nuestra fe. Pero algunos servían, pero con amargura. Servían en la carne. Servían a Dios, pero ahí sí que con un corazón dividido. No tenían ese gran gozo. Dios, para todos los que servimos a Dios, queridos hermanos, sirvámosle con alegría, sirvámosle con gran gozo, con grande entusiasmo, con fiesta en nuestro corazón. Sirvámosle, porque el Señor le dice a Israel: por cuanto tú no serviste a Dios con alegría, con gozo, mire, de corazón, mire. Y no solo con eso, sino que por la abundancia de todas las cosas, o sea que ellos ya no necesitaban nada, no necesitaban de Dios, ni modo. Entonces más adelante el Señor le dice en otro pasaje: pues como no serviste a Dios con gozo, con alegría, servirás a tus enemigos. Mire qué sentencia más horrorosa. Por eso, queridos hermanos, lo que hagamos, hagámoslo con alegría, con mucho gozo, para que para que Dios se sienta satisfecho y gozoso de lo que nosotros podemos hacer para Él. Qué importante es entonces desarrollar el fruto del Espíritu Santo, que es el gozo. Vamos a ir terminando con
Romanos capítulo 14 y versículo 17. Romanos 14, 17 nos enseña, mire como conclusión, finalizamos acá esta palabra, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En qué? En que todo me vaya bien, dependiendo de los que están a mi lado, si se portan bien conmigo, dependiendo cómo me resulten las cosas, me va a dar gozo y me va a dar paz, dependiendo de mis victorias, de mi salud. No, la palabra del Señor dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. En el poder de Dios. Entonces el reino de Dios, el gobierno de Dios, vean, es justicia, mire, gozo y paz. Comida y bebida. El Señor dice en su palabra que Él lo dará por añadidura, siempre y cuando trabajemos también. Porque el Señor es un Dios que nos enseña a trabajar, a estudiar, a prepararnos, a ser personas que nos querramos desarrollar en la vida, pero sabiendo que eso debe ocupar un segundo lugar. Y el reino de Dios, ¿vean? Que es justicia, que es paz y que es gozo en el Espíritu Santo, eso debe ocupar el primer lugar en nosotros. Amén. Reciba fuerzas de Dios, hermanos y amigos. Reciba la fortaleza de Dios. Agarre fuerzas en Dios y decida desarrollar el fruto del Espíritu Santo, pidiendo que el Señor venga a posar a nuestro corazón realmente y que Él sea el motor de nuestra vida. Si hay alguien que no haya recibido a Jesús, si quiere hacerlo hoy, recíbale, porque todos los seres humanos estamos descarriados, dice la Biblia, apartados de la gloria de Dios, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros en Jesucristo su Hijo. Si no hemos recibido a Jesús, no podemos nosotros tener la vida de Dios en acción en nosotros, pues estamos solos, estamos sin Dios, sin fe, sin esperanza. Podemos tener muy buenos anhelos, buenas intenciones y buenos deseos. Podemos buscar a Dios a nuestro modo, pero el Señor dice que es a su modo. ¿Y cómo es a su modo? Es que Él quiere trasladarse a vivir a su corazón. Si usted quiere recibir a Jesús, le invitamos hoy. Recíbale, acéptele. Si usted así lo desea, repita esta oración. Querido Señor Jesucristo, necesito que perdones mis pecados. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Tú los conoces, Padre, uno por uno. Yo creo en ti, te recibo como mi Señor y Salvador. Te acepto, Señor Jesucristo. Gracias por derramar tu sangre en la cruz por mis pecados. Gracias por pagar por mi vida en la cruz. Hoy te pido que seas el Señor de mi vida. Con mi boca yo confieso que tú eres mi Señor, que hoy te recibo. Que Dios Padre te resucitó de los muertos al tercer día y que estás sentado a la diestra del Padre. ¿De dónde vendrás? Por mí y por todos los que te creen. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Sea mi corazón con el sello del Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias, Padre. Si usted recibió a Jesús, Él ha entrado en su corazón, así como usted lo escucha. Y usted poco a poco va entablando amistad con Él, a través de la plática con Él, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Busque una Biblia, asista a una iglesia donde prediquen
acerca de Jesucristo, una iglesia de poder, una iglesia donde prediquen del poder de Dios a través del Espíritu Santo, una iglesia donde prediquen de la salvación. Y si usted queda cerca de nuestra iglesia, cuando aperturemos la iglesia más adelante, entonces le invitamos para que asista. Iglesia Restauración Luz a las Naciones, ubicada en la 4ª calle 243, zona 1, ciudad de Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala. Bien, oremos, hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, pedimos en esta hora, Señor, que tomes nuestra vida. Señor, yo ahora, Padre, renuncio a las amarguras, renuncio al enojo, Señor. Yo sé que estos son frutos de la carne, que lo que van a hacer es llevarme a un enfriamiento espiritual, me van a llevar a enfermedades del alma y del cuerpo. Por lo tanto, Señor, gracias, muchísimas gracias por tu poder, por tu presencia. Señor, quiero decirte hoy con todo mi corazón que yo te necesito. Necesito esa alegría, necesito ese gozo. Yo necesito de ti, querido Padre, a través del glorioso Espíritu Santo. Señor, quebranta todo lazo de opresión, toda cadena de opresión. Quebranta, Señor, todo dolor y toda tristeza, toda amargura. Te pedimos, Señor, que obres un milagro ahora en cada vida, Señor. Padre Celestial, donde no hay esperanza, trae, Señor, esa fuerza, esa esperanza en los corazones, Padre. Tú eres dador de muchas oportunidades y tú estás aquí, Señor, para sanar el alma, para sanar el espíritu y para sanar el cuerpo, ocasionado por la tristeza, por la depresión o por las amarguras. Pedimos, Padre Celestial, que impartas el gozo, imparte la alegría, Señor, imparte tu poder, imparte tu presencia, imparte fuerza, Señor, la fuerza de ti, de la vida, que es tu vida en acción, en mi vida, Señor. Sopla vida, Espíritu Santo, sopla vida sobre todos aquellos que te creen y que están esperando en ti. Porque esa vida, Señor, en acción va a provocar y va a producir en los ámbitos espirituales un mover en los cuales, Señor, hoy, ahora mismo, traes tu sanidad, traes tú la liberación y la sanidad del alma, el espíritu y el cuerpo. Muchas gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón y te agradecemos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Esperamos, amados hermanos y amigos, que usted haya recibido esa fuerza de Dios, la vida de Dios, que esté en acción en nosotros, en todos, en nuestras vidas. Les esperamos una vez más para el día de mañana domingo, que hemos decidido apartarlo para el Señor. Les esperamos con el mensaje, la palabra del Señor, a las 10 de la mañana. Muchas bendiciones y muy buenas noches a todos ustedes. Hasta pronto. Amén.